Marta Tineo se encuentra con nosotros desde Caracas. Ella es cofundadora y coordinadora general de la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón. Bienvenida, Marta, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, gracias por el contacto. No, a usted, Marta, por estar con nosotros. Marta, ¿qué se conoce sobre estas excarcelaciones? Sí, lo primero es decir que nos unimos en alegría a las familias de las personas que han sido excarceladas en los últimos días en Venezuela. Evidentemente, esta es una extraordinaria noticia. Los registros de las organizaciones de la sociedad civil sumaron a más de 200 mujeres detenidas en el contexto postelectoral, al número al que hay que sumar las más de 29 que estaban detenidas o que están detenidas previo al 28 de julio. Es decir, que todas las noticias de excarcelación las tomamos a bien, celebramos junto a sus familias esta buena noticia, pero sin embargo hacemos énfasis en que siguen quedando más de 1.800 personas detenidas por razones políticas en Venezuela y reiteramos nuestros exhortos para que estas causas también sean revisadas y se otorguen medidas cautelares sustitutivas a la libertad, si en todo caso no libertad plena a favor de todas esas personas. Fíjese que el Ministerio Público del régimen afirma que la cifra de excarcelaciones es de 977. ¿Ustedes han podido verificar ese número? No, lamentablemente no ha sido posible porque en muchos casos, bueno, nunca pudimos tener contacto con todos los detenidos. La última cifra oficial de detenciones en el contexto postelectoral en Venezuela fue de 2.229 personas detenidas. Nosotros de ese número logramos identificar, ubicar y establecer comunicación y acompañamiento a poco más de 1.600. Entonces, ciertamente allí siempre hubo una diferencia de más de 600 detenidos con los que nosotros jamás pudimos tener ningún tipo de comunicación y no sé si ese número de 977 justamente estén esas personas con las que jamás tuvimos contacto y no hemos podido corroborar la excarcelación. Es también importante señalar que en la mayoría de estos casos a estas personas, entre las medidas cautelares que se les impone, se establece la prohibición de dar declaraciones públicas respecto a su caso. Entonces, muchas de las personas que son excarceladas, lógicamente, salen con muchísimo temor y evidentemente optan por el silencio. Entonces, no tenemos manera de tener información verificada de parte de la familia. También hay antecedentes en procesos similares al que estamos viviendo actualmente en Venezuela, de excarcelaciones de personas detenidas por razones políticas que hemos visto en el pasado, no estoy diciendo que está ocurriendo ahora, pero ha ocurrido que en ese proceso de excarcelación se excarcelan a personas que están detenidos por delitos no comunes y esas excarcelaciones igualmente se suman, ¿no? Entonces, en algunos casos hemos visto que se anunció la excarcelación de 100 detenidos por razones políticas y en realidad son 70 de ellos porque otros estaban detenidos por otro tipo de causa. Entonces, como quiera que sea, no hemos podido verificar las 977 excarcelaciones, nosotros hemos podido verificar poco más de 500. En todo caso, insisto en digamos, la buena nueva que esto representa, pero seguimos haciendo exhortos por la liberación de todos los demás que se encuentran detenidos por razones políticas en nuestro país. Y por supuesto la liberación plena, porque estamos hablando de excarcelaciones que no es lo mismo que libertad plena. Estamos hablando de excarcelaciones de personas que en todo caso siguen bajo regímenes de presentación. Usted lo decía muy bien, no pueden dar declaraciones. Es importante no olvidar y ser muy precisos justamente con ese componente. No podemos perder de vista además que los adolescentes además han sido procesados por terrorismo y también por incitación al odio. Así es, y te agradezco que lo señales porque efectivamente es importante que se tenga conocimiento de que se trata de excarcelaciones, no de libertad plena a favor de estas personas. Estas personas se mantienen judicializadas en procesos que están plagados de vicios contra el debido proceso, pero además en estado de indefensión. Recordemos que a estas personas se les negó la posibilidad de designar abogados de confianza y están afrontando procesos judiciales por los delitos más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico, con las penas, con las máximas penas que establece nuestro ordenamiento y sin la posibilidad de defenderse debidamente. Es decir, que estas personas se mantienen en el peligro de que una vez concluidos estos procesos judiciales pudieran ser condenados
por los delitos por los que han sido acusados. Vea, hoy estamos a 28 de diciembre. Es inevitable no mirar hacia atrás, hacia ese 28 de julio, 5 meses de los comicios presidenciales. En su balance, ¿cómo analiza este tiempo en términos de derechos humanos en Venezuela, en medio de esta crisis postelectoral? Sí, sin duda la crisis más grave, o sea, un agravamiento exponencial de la crisis de derechos humanos que sostenidamente hemos afrontado en Venezuela, al menos desde la última década. Durante estos 5 meses justamente llegamos a tener un número sin precedentes de detenciones por razones políticas, de persecución selectiva contra dirigentes políticos, pero también contra periodistas, defensores de derechos humanos, pero también una persecución generalizada que alcanzó esa cifra, insisto, sin precedentes de 2.229 personas detenidas. Además, lamentablemente un récord del mayor número de menores de edad, de adolescentes detenidos por razones políticas. A eso hay que sumar testimonios y documentación de casos verdaderamente dantescos de torturas físicas y psicológicas que incluyeron en muchos casos violencia sexual. Algunas de estas personas, insistimos, han sido excarceladas, ciertamente, pero aún se mantienen judicializadas y evidentemente con unos daños en algunos casos irreversibles. Organizaciones como la nuestra hemos ahora destinado la mayor cantidad de recursos, digamos, en nuestro trabajo para ofrecer acompañamiento psicológico a muchas de esas personas que han sido excarceladas por las secuelas emocionales que ha traído, digamos, las condiciones en las que se mantuvieron en prisión. Es decir, que podríamos calificar esta como una época verdaderamente nefasta en materia de derechos humanos en nuestro país. Lamentamos los daños a las víctimas y evidentemente nos vamos a mantener documentando esos casos y acudiendo a instancias internacionales de justicia para que efectivamente esas víctimas puedan no solo obtener justicia, sino ser reparadas integralmente por el daño que han sufrido. Creo que queda muy claro cuando se toma una decisión de excarcelar a estas personas de esa manera, pues de alguna manera reconocer que esas detenciones fueron arbitrarias, que la decisión de detenerlas fue una decisión política, como la decisión de excarcelarlas también es una decisión política. Creo que eso deja en evidencia, digamos, la arbitrariedad en la que lamentablemente se cometió la mayoría de estas detenciones. Eso, por supuesto, por el 2024, pero si miramos hacia el 2025, encontramos que son muchos los desafíos que afrontar y que atender. Usted muy bien lo decía, estas investigaciones que llevan en curso, como la de la Corte Penal Internacional, también la de la misión de verificación de la ONU en Venezuela, pues efectivamente tendrán que continuar. Así es, así es. Afortunadamente, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue renovado el mandato de la misión de determinación de hechos, es decir, que en el próximo informe entendemos muchos de estos casos de violaciones graves a los derechos humanos van a ser exhaustivamente documentados y reportados al Consejo. Ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional en la pasada Asamblea de Estados Partes en La Haya, que se llevó a cabo la primera semana de diciembre, justamente que había tomado nota de todos digamos, las violaciones graves a los derechos humanos que se estaban cometiendo en Venezuela y que estaba, digamos, dando impulso a la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Claramente nos preocupa lo que pueda ocurrir en torno al 10 de enero. Efectivamente, tememos que puedan haber nuevos ciclos de persecución por razones políticas en nuestro país, de tal manera que, como tú lo dices, es un año de desafíos en materia de derechos humanos en nuestro país, pero también de transición política y, por supuesto, desde las organizaciones de la sociedad civil no podemos sino exhortar una vez más al respeto pleno de los derechos humanos, a la institucionalidad, al respeto a los valores democráticos, ¿no? A la separación de poderes y a que Venezuela pueda finalmente avanzar a un proceso de recuperación, no solamente política, sino también económica y social. Marta, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Por supuesto, desde nuestro Centro Internacional de NTN24, nuestra completa solidaridad y, por supuesto, nuestro compromiso de seguir acompañando a los venezolanos. Se los agradezco muchísimo. Gracias por la solidaridad, por la empatía, por el respeto y por la atención a la situación en nuestro país. Muchísimas gracias. No, a ustedes.